Mientras el joven millonario conducía su auto de lujo por un callejón oscuro, sus ojos se encontraron con una escena desgarradora. Una mujer mayor, envuelta en cartones, luchando contra el frío de la calle. En un impulso, una corazonada lo llevó a detenerse. Conmovido por su situación, decidió llevarla a su inmensa mansión, cambiando su vida para siempre. En la vastedad de su mansión, Alejandro, un joven millonario, caminaba por los pasillos interminables con una soledad palpable. Desde la muerte de sus padres, heredó no solo una fortuna inmensa, sino también el peso de una casa que resonaba con los ecos de un pasado feliz, ahora perdido. Cada rincón de la mansión grande y vacía parecía susurrar recuerdos de risas y amor, transformándose en susurros de soledad y tristeza. Alejandro se detuvo frente a una de las enormes ventanas de la mansión, observando cómo la lluvia golpeaba los cristales con furia. El sonido de las gotas era un tenue consuelo en medio del silencio que reinaba. La tragedia había golpeado su vida cuando apenas tenía 18 años. Sus padres, pilares de su existencia, habían perdido la vida en un trágico accidente vehicular. Desde entonces, Alejandro había quedado solo, cargando con el peso de un legado abrumador. El joven millonario, ahora en sus 20s, se sentía atrapado en una prisión de lujo y recuerdos dolorosos. Cada habitación de la mansión tenía una historia que contar, una historia que solía estar llena de risas y amor. Pero ahora, esas mismas historias le susurraban promesas rotas y sueños que nunca se cumplirían. Alejandro cerró los ojos, tratando de ahogar los recuerdos que le asaltaban. Podía ver a sus padres en la gran sala celebrando alguna de las muchas fiestas que organizaban. La risa de su madre, cálida y contagiosa, resonaba en su memoria, mientras la figura imponente de su padre, siempre tan lleno de vida y vigor, le daba una sensación de seguridad que ahora le era esquiva. Sin embargo, estos recuerdos solo servían para acentuar la soledad que sentía. Las paredes de la mansión, una vez testigos de momentos felices, ahora parecían encerrar un vacío imposible de llenar. Alejandro suspiró profundamente, su aliento empañando el vidrio de la ventana. Sabía que debía encontrar una manera de salir de ese abismo de tristeza, pero no sabía por dónde empezar. La fortuna que había heredado no podía comprarle la paz que tanto anhelaba. Una tarde, mientras Alejandro conducía su elegante automóvil por las calles abandonadas de la ciudad, algo captó su atención. Entre las sombras de los edificios en ruinas, divisó una figura de una anciana. Detuvo su coche con un chirrido de frenos y se acercó con cautela. La figura era la de una mujer mayor. Su rostro reflejaba el cansancio de la vida dura que había llevado. Sus ojos, a pesar de todo, conservaban una chispa de dignidad y resistencia. «Buenas tardes, señora», dijo Alejandro, inclinándose ligeramente para mirarla a los ojos. «¿Está bien?». La mujer levantó la vista lentamente, evaluando al joven que se dirigía a ella con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «He estado mejor, hijo», respondió ella con una voz rasposa pero firme. Alejandro sintió una punzada en el corazón. En su mundo de lujo y comodidad, la realidad de la calle era un golpe brutal de verdad. No podía simplemente dejarla allí, ignorando su situación. «Me llamo Alejandro. No quiero importunarla, pero me gustaría ofrecerle un lugar donde pueda estar mejor mientras encontramos una solución más permanente. Tengo un garaje en mi casa, está limpio y seguro. No es mucho, pero es mejor que aquí». La mujer lo miró, tratando de descifrar la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió. «Me llamo Isabel, agradezco tu generosidad, joven». Con un gesto de invitación, Alejandro la ayudó a subir al coche. Mientras se dirigían hacia su mansión, Alejandro no podía dejar de pensar en la ironía de la vida. Un joven millonario ofreciendo un pequeño refugio en su enorme casa a una mujer que no tenía nada.
¿Cómo podía haber tanta desigualdad en el mundo? Al llegar, Alejandro mostró a Isabel el garaje. Era amplio y estaba bien iluminado, una mejora significativa respecto a la calle. Isabel observó el lugar y luego se volvió hacia Alejandro. «Es más de lo que podía soñar, Alejandro. Gracias». Los días pasaron y poco a poco Alejandro e Isabel comenzaron a compartir historias. Alejandro le habló de sus padres, de cómo había tenido que hacerse cargo de la herencia y negocios de su padre. Isabel, a su vez, contó historias de su juventud, de amores perdidos y sueños rotos. Cada relato era un hilo que tejía una conexión inesperada entre ellos. Una tarde lluviosa, mientras el crepitar del fuego en la chimenea llenaba la sala con un calor reconfortante, Alejandro se atrevió a preguntar más sobre el pasado de Isabel. «Isabel, sé que quizás es difícil para ti hablar de esto, pero me gustaría saber más sobre tu vida antes de que te encontrara. ¿Qué te llevó a estar en esa situación?», dijo, mirándola con ojos llenos de curiosidad y empatía. Isabel, sentada en un sillón de terciopelo, levantó la vista hacia Alejandro. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y sabiduría. «Alejandro, no es que no quiera contarte mi historia, es solo que es un camino largo y doloroso de recorrer, pero te prometo que en algún momento sabrás toda la verdad sobre mí», dijo, su voz suave pero firme. Alejandro asintió, respetando su reticencia. Entendía que algunos dolores necesitaban tiempo para sanar antes de ser compartidos. «Lo entiendo, Isabel. Solo quiero que sepas que estoy aquí para escucharte cuando estés lista», respondió Alejandro con una sonrisa reconfortante. Isabel esbozó una sonrisa agradecida antes de cambiar de tema. «Cuéntame más sobre tus padres, Alejandro. Parece que ellos eran el centro de tu vida», dijo ella, queriendo conocer más sobre el joven que había mostrado tanta bondad. Alejandro tomó aire profundamente antes de hablar. Los recuerdos de sus padres siempre eran agridulces, pero sentía que compartirlos con Isabel de alguna manera aliviaba el peso que llevaba. «Mis padres eran todo para mí. Mi padre, Eduardo, era un hombre de negocios muy exitoso. Era estricto pero justo, siempre me enseñaba la importancia del trabajo duro y la honestidad. Mi madre, Clara, era la luz de nuestra casa. Su risa llenaba cada rincón y siempre encontraba la manera de hacer que los demás se sintieran amados y apreciados», dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. «Perderlos fue devastador. Tenía solo 18 años cuando fallecieron en un accidente vehicular. Desde entonces he estado tratando de manejar los negocios de mi padre y de alguna manera llenar el vacío que dejaron. La inmensidad de la mansión me hace sentir más solo que nunca. Es como si las paredes se cerraran sobre mí, recordándome constantemente su ausencia», añadió con un suspiro profundo. Isabel lo miró con comprensión. Sabía lo que era cargar con una pérdida tan grande y sentirse atrapada por los recuerdos. «La soledad puede ser un enemigo cruel, Alejandro, pero también puede ser una oportunidad para encontrar fuerzas dentro de uno mismo que no sabía que tenía», dijo ella, su voz llena de sabiduría. Alejandro asintió, reflexionando sobre sus palabras. A medida que pasaban más tiempo juntos, sentía que Isabel no solo le brindaba compañía, sino también una perspectiva nueva sobre la vida y el dolor. Una noche, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Alejandro decidió compartir con Isabel algo que había mantenido en secreto. «Hay algo más que quiero mostrarte, Isabel. Algo que me ha dado un poco de esperanza en medio de todo esto», dijo Alejandro, llevándola hacia una pequeña puerta oculta entre los arbustos. Al abrir la puerta, Isabel se encontró en un pequeño invernadero lleno de plantas exóticas y flores de colores vibrantes. En el centro del invernadero, sobre una mesa de mármol, había un objeto extraño y resplandeciente. «Esto es un relicario que perteneció a mi madre. Siempre decía que tenía un poder especial, aunque nunca supe exactamente qué tipo de poder. Desde que ella murió, he sentido que este relicario tiene una conexión especial con mis recuerdos y mis emociones», explicó Alejandro,
tomando el relicario en sus manos. Isabel lo observó con interés, sintiendo que había algo más en ese objeto de lo que parecía a simple vista. «Quizás este relicario es más que un simple recuerdo de tu madre, Alejandro. Tal vez tiene un poder que aún no has descubierto», dijo ella, sus ojos brillando con una chispa de curiosidad. Alejandro sonrió, sintiendo que con Isabel a su lado podía comenzar a explorar los misterios de su legado y quizás encontrar un camino hacia la paz que tanto anhelaba. Una mañana, Alejandro decidió invitar a Isabel a tomar un café, como solía invitarla siempre. La mansión estaba envuelta en una niebla matutina que le daba un aire de misterio. Al acercarse al garaje, notó que la puerta estaba entreabierta y se escuchaba un suave rasgueo. Con curiosidad, Alejandro empujó la puerta y se quedó atónito ante la escena que se desplegaba ante sus ojos. Isabel estaba sentada en un pequeño escritorio improvisado, rodeada de lienzos y papeles. Con una delicadeza y precisión asombrosas, sus manos trazaban líneas y formas que cobraban vida en los dibujos. Eran cuadros hermosos, llenos de color y emoción, reflejando una habilidad y un talento que Alejandro jamás habría imaginado. «¡Isabel!», exclamó Alejandro, sorprendiéndola. Isabel levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Alejandro, no sabía que estabas ahí», dijo ella, intentando ocultar los dibujos. «Lo siento, no quería que vieras esto». Alejandro se acercó, admirando los detalles de los cuadros con una sonrisa de asombro. «Isabel, estos son increíbles. Tienes un talento extraordinario», dijo, sus ojos brillando con admiración genuina. «¿Por qué no me dijiste que sabías dibujar así?». Isabel bajó la mirada, sus dedos temblando ligeramente sobre el papel. «Es algo que solía hacer hace mucho tiempo, antes de que mi vida cambiara por completo. Dibujar siempre fue mi refugio, mi forma de escapar», respondió ella, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, entendiendo que había mucho más en la historia de Isabel de lo que ella estaba dispuesta a revelar en ese momento. «No necesitas sentirte presionada a contarme tu pasado, Isabel. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites», dijo él con suavidad. «Y tus dibujos son maravillosos. Deberías sentirte orgullosa de tu talento». Isabel lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias, Alejandro. Eres muy amable. Prometo que algún día sabrás todo sobre mi pasado. Pero por ahora, esto es lo que tengo», dijo ella, una ligera sonrisa asomando en sus labios. Alejandro asintió, comprendiendo la fragilidad del momento. «Vamos a tomar ese café, ¿te parece?», propuso Alejandro. Ella aceptó, y juntos caminaron hacia la cocina de la mansión. Mientras el café se preparaba, Alejandro no podía dejar de pensar en los dibujos y en el misterio que rodeaba a Isabel. Sentía que había algo profundo y significativo en su pasado, algo que la había llevado hasta ese punto de su vida. Durante el café, Isabel se abrió un poco más, hablando de cómo el arte había sido su pasión desde niña y lo mucho que le gustaba hacer cuadros y pintar. Sin embargo, algo en su vida había desviado ese camino, llevándola a la situación en la que Alejandro la había encontrado. «A veces los sueños cambian de forma, pero nunca desaparecen del todo», dijo Isabel mirando su taza de café. «Dibujar es lo único que me queda de esos sueños». Alejandro la escuchaba con atención, admirando su fortaleza y resiliencia. «Y puede ser el inicio de algo nuevo, Isabel. Quizás este sea el momento de retomar esos sueños y darles una nueva vida», sugirió Alejandro, su voz llena de esperanza. Isabel lo miró, sus ojos reflejando una chispa de esperanza. «Tal vez tienes razón, Alejandro. Tal vez sea hora de volver a soñar», dijo ella, una sonrisa más amplia iluminando su rostro. La conexión entre ellos se hacía cada vez más fuerte, y Alejandro sentía que, a pesar de la tristeza y la soledad, había encontrado un propósito en ayudar a Isabel a redescubrir su pasión. Juntos,
comenzarían a trazar un nuevo camino, lleno de arte y esperanza. La idea se le ocurrió a Alejandro una noche mientras observaba las pinturas de Isabel bajo la tenue luz del invernadero. La calidez de los colores y la vivacidad de las imágenes le dieron la certeza de que esas obras merecían ser vistas por el mundo. Decidió proponerle a Isabel algo que podría cambiar su vida. A la mañana siguiente, Alejandro la invitó a tomar el desayuno en el jardín, rodeados de flores y la brisa fresca del verano. Mientras disfrutaban de un café y croissants recién horneados, Alejandro abordó el tema con entusiasmo. Isabel, he estado pensando mucho en tus pinturas, son extraordinarias y creo que más personas deberían tener la oportunidad de verlas, comenzó Alejandro, sus ojos brillando con determinación. Isabel lo miró con curiosidad, su taza de café detenida a medio camino hacia sus labios. ¿Qué quieres decir, Alejandro?, preguntó, un leve destello de esperanza en su voz. ¿Te gustaría mostrar tu talento en una exposición de arte? Habrá una exposición que se celebrará en la ciudad el próximo mes. Es un lugar donde artistas presentan sus obras y muchos compradores y críticos asisten. Es una oportunidad perfecta para que te hagas conocida y puedas vender tus cuadros, explicó Alejandro, sonriendo con entusiasmo. Isabel se quedó en silencio por un momento, sus pensamientos revoloteando como mariposas atrapadas en una tormenta. La idea de exponer su trabajo al público era emocionante y aterradora a la vez. «No sé, Alejandro, no sé si estoy lista para algo así», dijo finalmente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y emoción. Alejandro, motivando a Isabel a abrirse a nuevas oportunidades, le dice: «Isabel, tus obras tienen un poder increíble, pueden inspirar a otros y traerles alegría, y yo estaré contigo en cada paso del camino. Me encargaré de gestionar todos los trámites y de asegurarnos de que estés lista para la exposición», dijo con firmeza. Isabel lo miró, sus ojos llenos de gratitud y una chispa de determinación. «Está bien, Alejandro, acepto. Participaré de las exposiciones», dijo con una sonrisa temblorosa. Alejandro sintió una ola de alegría y alivio. Sabía que esto era solo el comienzo de algo maravilloso para Isabel. Durante las siguientes semanas, Alejandro se sumergió en la preparación del evento. Contactó a organizadores, gestionó el transporte de las obras y se aseguró de que Isabel tuviera todo lo necesario para presentarse. Mientras tanto, Isabel se dedicó a crear más pinturas, cada una más hermosa y evocadora que la anterior. El día del evento llegó y la atmósfera estaba cargada de expectativa y nerviosismo. Alejandro acompañó a Isabel hasta el lugar, un majestuoso salón de exposiciones lleno de luz y gente elegante. Isabel, vestida con un sencillo pero elegante vestido, se veía radiante y nerviosa a la vez. «Recuerda, Isabel, esto es solo el comienzo. Tu talento es lo que importa», le dijo Alejandro, dándole una sonrisa tranquilizadora antes de dejarla en su puesto de exhibición. Las horas pasaron rápidamente, con personas admirando sus pinturas, preguntando sobre su técnica e incluso comprando algunas de sus obras. Isabel, inicialmente tímida, comenzó a abrirse, su pasión por el arte brillando en cada conversación. Hacia el final del evento, un hombre de aspecto distinguido se acercó a Isabel. Llevaba un bastón de ébano y sus ojos mostraban una apreciación genuina por el arte. «Señora Isabel, sus obras son realmente inspiradoras. Me gustaría hablar con usted sobre una exposición personal en mi galería», dijo el hombre, entregándole una tarjeta de presentación. Isabel miró la tarjeta, su corazón latiendo con fuerza. Alejandro, que había estado observando desde una distancia prudente, se acercó para felicitarla. «Te lo dije, Isabel, esto es solo el comienzo», dijo con una sonrisa orgullosa. «Gracias, Alejandro, no podría haberlo hecho sin ti», dijo ella, su voz temblando con emoción. El hombre, que se presentó como el señor Rodrigo Alcázar, dueño de una de las galerías de arte más prestigiosas de la ciudad, guió a Isabel
a través del bullicio del evento hasta un rincón más tranquilo. Alejandro los siguió a una distancia respetuosa, sintiendo una mezcla de orgullo y protectividad. «Señora Isabel», comenzó Rodrigo, sus ojos brillando con entusiasmo, «su arte es como un soplo de aire fresco. La manera en que captura la emoción y el color es verdaderamente excepcional. Quisiera invitarla a mi galería para hablar sobre la posibilidad de una exposición personal». Isabel, aún sorprendida por la atención y los elogios, aceptó la invitación. La semana siguiente se encontró frente a la imponente fachada de la Galería Alcázar. Alejandro, siempre a su lado, la animó a entrar. La galería era un espacio vasto y luminoso, con techos altos y paredes blancas que destacaban las obras expuestas. Rodrigo los recibió con una cálida sonrisa y comenzó a mostrarles el lugar, señalando las distintas áreas donde se exhibirían las pinturas de Isabel. «Imagínese sus obras aquí», dijo Rodrigo extendiendo los brazos hacia una pared vacía. «Sería un honor tenerlas en mi galería». Isabel sintió una oleada de emoción. No solo estaba a punto de realizar uno de sus sueños más profundos, sino que también sentía un creciente interés por el señor Alcázar, cuyo encanto y pasión por el arte eran evidentes. Después del recorrido, Rodrigo los invitó a un almuerzo en un elegante restaurante cercano. Durante la comida, la conversación fluyó fácilmente. Rodrigo compartió historias de su vida en el mundo del arte, mientras Isabel hablaba de su redescubrimiento del dibujo y la pintura. Alejandro observaba la creciente conexión entre ellos con una mezcla de alegría y preocupación. «Isabel», dijo Rodrigo inclinándose ligeramente hacia ella, «me encantaría conocer más sobre usted, no solo como artista, sino también como persona». Isabel se sonrojó ligeramente, sintiendo una chispa de interés mutuo. «Gracias, Rodrigo. Es un honor escuchar eso de alguien con tanta experiencia y conocimiento en el arte», respondió, sus ojos reflejando gratitud y una creciente curiosidad. Rodrigo sonrió, complacido con su respuesta. «Tengo una propuesta, Isabel. ¿Qué le parece si organizamos una exposición especial para usted en 3 meses? Quiero que el mundo vea su talento y estoy dispuesto a poner todos los recursos de mi galería a su disposición». Isabel se quedó sin palabras por un momento, la emoción burbujeando en su interior. Alejandro le dio un suave apretón en el hombro, alentándola a aceptar. «Sería un honor, Rodrigo. Acepto su propuesta con gratitud y entusiasmo», dijo Isabel, su voz firme y llena de esperanza. Las siguientes semanas fueron una vorágine de preparación para la exposición. Isabel trabajó incansablemente, creando nuevas obras y perfeccionando las que ya tenía. Rodrigo visitaba frecuentemente la mansión para ver el progreso y brindar su apoyo, y cada visita fortalecía la conexión entre ellos. Unos días antes de partir, Isabel decidió abrirse completamente a Alejandro sobre su pasado. Lo llevó al invernadero donde todo había comenzado y le mostró una caja de madera antigua. «Es hora de que sepas la verdad, Alejandro», dijo con un suspiro profundo. Alejandro la miró con interés, sintiendo que este era un momento crucial. «Confío en ti, Isabel, estoy aquí para escucharte», respondió con suavidad. Isabel abrió la caja, revelando cartas, fotos y documentos antiguos. «Hace muchos años yo era una prometedora artista en mi país natal. Tenía una familia y una vida feliz. Pero todo cambió cuando mi esposo, un hombre poderoso y peligroso, se volvió contra mí. Perdí todo en un instante: mi hogar, mi familia y mi libertad», explicó con lágrimas en los ojos. «He estado huyendo desde entonces, tratando de encontrar un lugar donde pueda ser libre y volver a ser quien solía ser». Alejandro la miró con compasión, entendiendo el peso de su historia. «Isabel, lo que has pasado es inimaginable, pero eres fuerte y valiente, y ahora tienes una oportunidad para reconstruir tu vida y seguir adelante», dijo, tomando sus manos con firmeza. «Estaré contigo en cada paso del camino». Isabel asintió, sintiendo una oleada de alivio y esperanza.
Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti, dijo con una sonrisa temblorosa. Finalmente, llegó el día de la exposición en la Galería Alcázar. La sala estaba llena de gente, todos ansiosos por ver las obras de la misteriosa artista que había capturado la atención de Rodrigo Alcázar. Isabel, vestida con un elegante vestido azul, estaba radiante mientras saludaba a los invitados y respondía preguntas sobre su trabajo. Rodrigo la observaba desde una distancia, su mirada llena de orgullo y algo más profundo. Cuando finalmente se acercó a ella, tomó suavemente su mano y le susurró: «Isabel, esta noche es solo el comienzo de muchos más éxitos por venir. Estoy muy feliz de haber conocido a una artista tan talentosa y a una persona tan maravillosa». Isabel le sonrió, sintiendo que, a pesar de los desafíos y el misterio de su pasado, estaba encontrando un nuevo camino lleno de arte, esperanza y quizás amor. La exposición de Isabel fue un éxito rotundo. Las paredes de la Galería Alcázar se adornaban con sus vibrantes y emotivas pinturas, y los asistentes no podían evitar detenerse frente a cada obra, asombrados por la profundidad y la pasión que irradiaban. Isabel recibió innumerables felicitaciones, y varios de sus cuadros encontraron nuevos dueños esa noche. El éxito la envolvía como un cálido abrazo, dándole una sensación de logro que no había sentido en años. Alejandro, mientras tanto, la observaba desde un rincón de la galería, su corazón lleno de orgullo y una ligera punzada de nostalgia. Ver a Isabel florecer lo llenaba de alegría, pero también le recordaba a su propia familia, a los momentos perdidos y a la soledad que a menudo lo invadía. Mientras Isabel atendía a un grupo de admiradores, una joven se acercó a Alejandro. Tenía una sonrisa cálida y curiosa y sus ojos brillaban con interés. «Hola, me llamo Lucía. Estaba admirando las obras y no pude evitar notar lo bien que Isabel se maneja con el público. ¿Es su agente?», preguntó ella, señalando con la cabeza hacia Isabel. Alejandro sonrió sacudiendo la cabeza. «No, solo soy su amigo y apoyo moral. Ella es increíblemente talentosa y me siento afortunado de poder ayudarla», respondió con una mezcla de orgullo y humildad en su voz. Lucía inclinó la cabeza interesada. «Es maravilloso. ¿Cómo se conocieron?». Alejandro suspiró, su mirada volviéndose distante por un momento. «Nos conocimos en un momento difícil para ambos. Yo perdí a mis padres hace 2 años. En un accidente vehicular me quedé solo en la casa. Fue devastador y aún es difícil. Isabel llegó a mi vida como una luz en medio de esa oscuridad. Isabel estaba viviendo en la calle entre los escombros. Una noche pasé por un callejón y la vi refugiarse con unos cartones. Y yo, viviendo en la inmensa casa que heredé de mis padres, me golpeó el corazón. Ayudarla me ha dado un propósito, algo en lo que enfocarme además de mi propio dolor», confesó, su voz suave pero firme. Lucía lo miró con comprensión y compasión. «Lo siento mucho, Alejandro. No puedo imaginar el dolor que has pasado, pero es admirable que hayas encontrado una manera de seguir adelante y ayudar a Isabel en el proceso», dijo ella, su tono sincero. Alejandro asintió, agradecido por la empatía de Lucía. «Gracias, Lucía. Es un camino difícil, pero estar aquí, ver el éxito de Isabel, hace que valga la pena. ¿Y tú, qué te trae a esta exposición?». Lucía sonrió, sus ojos brillando de entusiasmo. «Soy arquitecta y siempre me ha fascinado el arte. Asistir a exposiciones es una forma de inspirarme y conectar con nuevas ideas y personas. Además, me encanta ver cómo los artistas expresan sus emociones a través de sus obras. Es algo que intento aplicar en mi propio trabajo, en el diseño de espacios que toquen el alma», explicó ella, su pasión evidente en cada palabra. A medida que la noche avanzaba, Alejandro y Lucía continuaron conversando, descubriendo intereses comunes y disfrutando de la compañía mutua. Lucía le contó sobre algunos de sus proyectos arquitectónicos y Alejandro compartió más sobre su vida y su amor por el arte.
Mientras tanto, Isabel seguía siendo el centro de atención. Los elogios y las compras continuaban y la felicidad irradiaba de ella. Rodrigo, observando todo desde una distancia, se acercó a ella con una copa de vino. «Isabel, no puedo expresar lo orgulloso que estoy de ti. Esta noche ha sido un éxito gracias a tu talento», dijo él, levantando su copa en un brindis. Isabel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Gracias, Rodrigo. Esto es más de lo que jamás hubiera imaginado. No podría haberlo logrado sin tu apoyo, ni el de Alejandro», dijo ella, buscando a Alejandro con la mirada. Cuando sus ojos encontraron a Alejandro conversando animadamente con Lucía, Isabel sintió una calidez en su corazón. Alejandro, que había estado allí para ella en sus momentos más oscuros, ahora parecía encontrar una chispa de felicidad propia. La noche continuó con una mezcla de emociones y celebraciones. Isabel, rodeada de admiradores y compradores, sentía que finalmente estaba redescubriendo su propósito y su pasión. Alejandro, encontrando consuelo en su conversación con Lucía, sentía una nueva esperanza despertando en su interior. Mientras Isabel y Rodrigo se despedían de los últimos invitados, Lucía y Alejandro decidieron continuar su conversación en un café cercano. Sentados en una acogedora mesa, siguieron compartiendo historias, risas y sueños. «Alejandro, me encantaría seguir conociéndote y escuchar más sobre tu vida y tus experiencias», dijo Lucía, sus ojos reflejando un interés genuino. Alejandro sonrió, sintiendo que algo nuevo y positivo estaba comenzando a florecer en su vida. «Me encantaría, Lucía. Gracias por escuchar y por tu compañía», respondió él, su voz llena de gratitud. La noche terminó con una promesa de continuar lo que habían empezado, con Isabel y Alejandro avanzando hacia nuevos capítulos de sus vidas, llenos de esperanza, arte y nuevas conexiones. Después de los oscuros momentos que Alejandro había pasado en la soledad de su inmensa mansión, ayudando a Isabel a cumplir sus sueños y a salir del callejón sin salida en el que se encontraba, la vida comenzaba a cambiar para ambos de maneras inesperadas y maravillosas. Alejandro, quien había dedicado gran parte de su vida a continuar el legado de su padre en los negocios, descubrió un propósito renovado en ayudar a Isabel a redescubrir su pasión por el arte. Lo que comenzó como un acto de apoyo a una amiga en necesidad, se transformó en una misión que trajo luz y significado a su propia vida. Isabel, por su parte, encontró en Alejandro una amistad sincera y profunda que nunca había imaginado. Su apoyo constante no solo le permitió escapar de la vida precaria que llevaba, sino que también la empoderó para perseguir sus sueños con una nueva determinación. Sus cuadros, ahora reconocidos y admirados, se exhibían en prestigiosas galerías y su talento comenzaba a ser celebrado por el mundo del arte. Mientras Isabel florecía en su carrera artística, también encontró en Rodrigo una nueva fuente de amor y apoyo. Rodrigo no solo la admiraba como artista, sino que también compartía con ella una conexión profunda y genuina. Pronto, su relación creció hasta convertirse en una convivencia armoniosa y amorosa, donde el arte y el cariño se entrelazaban en cada rincón de su vida juntos. Isabel se mudó con Rodrigo y juntos compartieron una vida llena de creatividad y afecto, decorando su hogar con las hermosas pinturas que ella seguía creando. Alejandro, mientras tanto, no solo disfrutaba del éxito de Isabel desde la distancia, sino que también encontró una nueva compañía en Lucía. La joven arquitecta, con su pasión por el arte y su calidez, aportó una chispa de vida y alegría a la existencia de Alejandro. Sus conversaciones se volvieron más frecuentes y profundas, y lo que comenzó como una amistad casual se transformó en una relación llena de promesas y posibilidades. La mansión de Alejandro, que alguna vez fue un símbolo de su dolor y soledad, se llenó de risas y conversaciones animadas. Lucía
se convirtió en una presencia constante y reconfortante, ayudando a Alejandro a redescubrir la felicidad y el amor. Juntos exploraron proyectos arquitectónicos y artísticos, creando un hogar lleno de belleza y significado. Un día, mientras Alejandro y Lucía paseaban por los jardines de la mansión, él se detuvo y la miró a los ojos, con una sonrisa llena de gratitud y amor. Lucía, nunca imaginé que después de tanto dolor, la vida me daría una segunda oportunidad para ser feliz. Tú has traído luz y alegría a mi vida, y no puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado, dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente por la emoción. Lucía le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con ternura. Mientras tanto, en la galería, Isabel y Rodrigo inauguraron una nueva exposición. La atmósfera estaba cargada de emoción y expectativa, y la conexión entre ellos era palpable. Rodrigo, con una mirada de admiración y amor, tomó la mano de Isabel y le susurró al oído: «Isabel, tus obras han cambiado mi vida. Tu talento y tu pasión son un regalo para el mundo, y tenerte a mi lado es un honor y una alegría indescriptible», dijo él, sus ojos reflejando el profundo amor que sentía por ella. Isabel sonrió, sintiendo que, finalmente, todos los pedazos de su vida estaban encajando en su lugar. «Gracias, Rodrigo. Nunca hubiera llegado hasta aquí sin ti y Alejandro. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé, y estoy agradecida por cada momento», respondió ella con lágrimas de felicidad en sus ojos. La vida de Isabel y Alejandro, aunque marcada por el dolor y la pérdida, encontró un nuevo camino lleno de esperanza, amor y realización. Isabel, con Rodrigo a su lado, continuó creando arte que tocaba los corazones de las personas, mientras que Alejandro, con Lucía, descubrió una nueva forma de vivir y amar. Juntos, estos dos amigos, unidos por el destino y la resiliencia, encontraron en el arte, la amistad y el amor las fuerzas que los impulsaron hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. La vida, después de todo, les dio la oportunidad de renacer y construir algo hermoso y significativo a partir de las cenizas de sus pasados. Y en cada pincelada de Isabel, en cada proyecto de Lucía y en cada sonrisa compartida, celebraban el poder del amor y la esperanza, encontrando la felicidad en los pequeños y grandes momentos de sus nuevas vidas. Suscríbanse. Dale me gusta para seguir creando más historias por contar. Comenta qué te ha parecido y si tienes algunas ideas de historias que te gustan.